La Organización del Atlántico Norte, OTAN, muestra su miedo y terror ante Rusia. Hace unas horas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció la realización de ejercicios nucleares con la presencia del representante de Ucrania frente a las duras advertencias realizadas por el presidente ruso Vladimir Putin. La OTAN, bajo la lógica de que la victoria rusa en Ucrania sería una derrota para el bloque militar, anunció la realización de ejercicios de disuasión nuclear con la participación de 14 países la próxima semana. A su vez que también señaló que está vigilando de cerca las fuerzas nucleares rusas y que de momento no se ha visto ningún cambio en la postura rusa. En sus declaraciones señaló que los países de la OTAN necesitan responder a las amenazas del presidente ruso en el contexto de la disuasión nuclear. Sin embargo, lo que Stoltenberg no dijo en su conferencia de prensa fue que Rusia cuenta con armas nucleares con velocidad hipersónica, armamento con el que no cuenta ningún país de la OTAN, hecho que los coloca en desventaja frente al poderío ruso. Escuchemos sus declaraciones. Implementaremos la protección de nuestra infraestructura crítica a la luz del sabotaje de los oleoductos Nord Stream y aumentaremos y sostendremos nuestro respaldo por Ucrania para poder continuar, para que ellos puedan seguir defendiéndose y liberar el territorio de la ocupación rusa. Ucrania tiene el envión y seguirá obteniendo ganancias significativas, aunque Rusia esté acudiendo a ataques horribles contra civiles y contra infraestructura crítica. El presidente Putin está fracasando en Ucrania. Su intento de anexión, de movilización parcial y retórica nuclear irresponsable representa el escalamiento lo más significativo desde el inicio de la guerra y muestran que esta guerra no va como ha sido planeado. La OTAN no es parte. Nuestro respaldo es vital en este conflicto. Los aliados siguen unidos en respaldo de Ucrania, de su soberanía y de su defensa. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, se unirá a nosotros mañana, tanto para el grupo de contacto en nombre de Ucrania liderado por Estados Unidos y para la cena de los ministros de la OTAN. Juntos discutiremos las necesidades urgentes de Ucrania. La OTAN está del lado de Ucrania por el tiempo que tome. El presidente Putin inició esta guerra y él debe terminarla al retirar sus fuerzas de Ucrania. Y el presidente Lukashenko debería dejar de ser cómplice con Bielorrusia en este conflicto ilegal. Este jueves tendré una reunión regular sobre el grupo de planeación nuclear. El propósito fundamental del disuasor nuclear de la OTAN siempre ha sido preservar la paz, prevenir la coerción y disuadir la agresión. La próxima semana la OTAN tendrá su ejercicio Steadfast Noon de disuasión. Esto es entrenamiento rutinario, ocurre cada año. Busca mantener nuestras disuasiones efectivas a salvo. Las amenazas nucleares veladas del presidente Putin son irresponsables. Rusia sabe que la guerra nuclear no puede ser ganada y no debe ser luchada. Estamos monitoreando de cerca las fuerzas nucleares rusas. No hemos visto ningún cambio en la postura rusa, pero estamos vigilantes. En la cumbre de Madrid de junio, la OTAN lideró un cambio fundamental en nuestra defensa y disuasión para responder a las nuevas realidades de seguridad. Hemos duplicado el número de grupos de batalla de la OTAN en la Alianza Este. Pueden ser incrementados a una talla de brigada. También estamos incrementando el número de las fuerzas de respuesta rápida.
En este encuentro tomaremos decisiones para hablar de suministros, municiones, para aumentar la velocidad de despliegue de nuestras capacidades, utilizar el proceso de planeación de defensa de la OTAN para que la industria tenga la demanda necesaria para aumentar la producción. En ese contexto, frente a la escalada de la guerra ruso-ucraniana, hace unas horas un analista explicó que los países europeos y la propia OTAN se engañan al pensar que Rusia podría perder la guerra, ya que si Rusia quisiera, podría arrasar media Europa con su sofisticado arsenal bélico. Escuchemos sus declaraciones. Esto quiere decir algo que ya dije hace tiempo, que no nos engañemos en Europa. Rusia va a ganar sí o sí esta guerra. Y además los norteamericanos, fíjate lo que han hecho los norteamericanos, como otros países europeos, pero bueno, han hecho que salga rápidamente la gente de la embajada, los americanos que estén por allí, porque no nos engañemos. Lo que va a hacer Estados Unidos cuando la apuesta sea muy alta y los rusos estén dispuestos a incrementar aún mucho más de lo que están haciendo, y no hace falta llegar a armas nucleares ni de lejos, es dejar tirados a los ucranianos, no nos engañemos, y posteriormente dejar tirados a los europeos. Eso es lo que van a hacer, lo han hecho siempre. Y ya digo, no olvidemos, ahora estamos hablando del incremento de los precios del crudo, de la bofetada que el otro día le pegaron los saudíes a los norteamericanos, vamos, la PEC Plus, y los principales responsables actualmente del aumento de los precios de la energía son los europeos, con las sanciones contra Rusia. Si alguien cree que Europa puede hacer frente a Rusia, está desequilibrado mentalmente, como suele pasar con la gente de la Unión Europea. Ya digo, es decir, la Unión Europea ahora mismo está llevando al desastre más absoluto a Europa. Es decir, para que os hagáis una idea, si la situación fuera muy mal y los rusos quisieran y tuvieran, digamos, esa sensación, podrían arrasar media Europa sin problemas, y los americanos no iban a hacer nada, porque es una cuestión de apuestas, es decir, hasta dónde estás dispuesto a llegar. Y los americanos, en el caso de Europa y en el caso de Rusia, que no es su principal objetivo, y no lo olvidemos, es China, es decir, no están dispuestos a llegar a un órdago que les lleva a una guerra directa con Rusia. Jamás lo van a hacer. Con lo que antes lo que van a hacer es dejar tirados primero a los ucranianos y después a los europeos. Ya está habiendo problemas energéticos por las conexiones de electricidad que tiene Ucrania con Hungría, con Eslovaquia, con Rumanía. Si él mismo quiere, Rusia deja media Europa sin electricidad, y dejar a un país sin electricidad es la rendición incondicional. Ha sido muy duro Putin, ha dicho que esto no es más que una respuesta, no lo olvidemos, a los ataques de los Estados Unidos y de los ingleses, M6, es decir, a los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Esto es una respuesta a otro que se evitó en el Turkish Stream, y una respuesta final al tema del ataque contra el puente de Kerch. Es decir, lo he dejado bien claro, es decir, bueno, esto es como un aperitivo. Ahora, como sigáis escalando vosotros, haciendo ese tipo de ataques que ellos consideran terroristas, van a digamos, aumentar la capacidad de su fuerza, que no tiene que ser necesariamente en soldados, sino, como acabamos de ver, simplemente ampliar la capacidad de ataque con misiles, drones, etcétera. Acordaros las palabras que decían los europeos y los norteamericanos y los británicos: no, los rusos en 2 semanas al principio de la guerra se han quedado sin municiones. Pues esta es la triste realidad, es decir, de que los señores de la Unión Europea están llevando a la Unión Europea, si siguen por este camino, a una guerra con Rusia que perderán, y que perderemos sobre todo los de siempre, los ciudadanos de la Unión Europea. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.